mandaba volantes a los trabajadores, a las empresas, a los sindicatos, para que acaten el paro armado. Él es un especialista en esta situación, con otras 2 personas que cayeron en esa oportunidad. Y por eso que él estuvo en cárcel más de 10 años. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. A usted, muchas gracias. Quiero comenzar la entrevista con una explicación técnica de lo que significa ser un terrorista. Cómo se comporta un terrorista. No es un delito normal, no es que ya acabas tu pena y puedes nuevamente trabajar en la sociedad. ¿Cómo te acompaña esta ideología durante toda tu vida? Tenemos que entender y hacer un análisis de cómo es captado un terrorista. Una persona que es captada para pertenecer a una organización terrorista, llámese Sendero Luminoso, en primer lugar es impregnado de la ideología. Y la ideología es el marxismo, leninismo, movimiento pensamiento Gonzalo. Esa es la ideología que nosotros los peruanos conocemos como una ideología violentista que utilizó formas de lucha para conquistar el poder. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Como usted lo ha dicho al comienzo de su oración, hay que invocar a los jóvenes para que no se dejen involucrar en esta situación. Y un terrorista que abraza esta ideología, que cumple consignas de la organización terrorista Sendero Luminoso o en todo caso de Túpac Amaru, él por propia voluntad, porque está convencido de que con esas consignas él va a ayudar al partido, va a ayudar a esta organización terrorista. Y un terrorista siempre va a ser un terrorista. Ojo, que tenemos que entender de que después de la captura de Ismael Guzmán cambia, el año 2006, después de su captura, hábilmente cambia la política fundamental de Sendero Luminoso. ¿En qué consistía eso? En la lucha política con armas a lucha política sin armas. ¿Qué cosa quiere decir lucha política sin armas? Esto es insertarse en el tejido social, insertarse a través de los organismos generados para poder continuar con su segunda reconstitución. Y eso es lo que están buscando, su segundo congreso, su segunda reconstitución. Y esto motiva tantos organismos generados como MOADEF, FENATEF, el CONARE, etcétera, etcétera, que han sido infiltrados especialmente y reconstituidos especialmente por jóvenes escarcelados, bueno, jóvenes y personas de edad escarceladas, y también jóvenes de reciente que han sido captados. ¿Y cuál es la fina línea del terruqueo? Porque muchos líderes de izquierda, congresistas, dicen: el terrorismo no existe, se acabó hace muchos años. El terrorismo es utilizado por la derecha extrema para poder poner ese nombre a la gente que lucha por sus derechos. Se le terruquea a las personas que quieren un cambio en el país. Sí. Explíquenos. Exactamente. Las unidades especializadas, en este caso DIRCOTE y en este caso la Dirección de Inteligencia y otras unidades también de la policía, han identificado claramente a muchos escarcelados que han participado de estas marchas. Hemos visto en Ayacucho una persona del Frente de Defensa de los Intereses de Ayacucho, hemos visto a Iber Maraví, hemos visto a muchas personas involucradas en esto, no solamente Sendero, sino también de Túpac Amaru. Entonces, esta situación, ¿qué cosa quiere decir? Que ellos están obedeciendo consignas de un partido, de una organización terrorista. No estamos terruqueando, ellos han sido terroristas e inclusive eso tenemos que tener en cuenta. Las unidades especializadas tienen información, por eso son unidades especializadas, tienen información, así como tienen información de quiénes han estado presos en la cárcel, quiénes han cometido actos de terroristas, y en su momento también tenemos que pensar de que hay gente que no está dentro de estos archivos de la policía o de otros organismos de inteligencia. Y hay que tener mucho cuidado porque nos han infiltrado en todos los organismos del Estado y también especialmente en los frentes de defensa, en los frentes medioambientales, porque es una consigna que ellos vienen cumpliendo para su segunda reconstitución. Eso quiero preguntarle, ¿cómo actúa este terrorismo, estas personas que tienen esta ideología, como usted ha comentado? Porque yo me rehúso a pensar que es la gente del pueblo la que ha salido a marchar y que ha tomado el gas de camisea, las centrales hidroeléctricas. ¿Cómo están actuando? Y luego voy con el caso del abogado del expresidente Wilfredo Robles, que ha venido aquí a vociferar. La política que emplean en estos casos
ellos están cumpliendo, están apoyando a toda la izquierda radical. Llámese Sendero Luminoso, igual Moadef, llámese Tupac Amaru, llámese Voces del Pueblo, llámese Perú Libre, llámese Castrochavistas. Todos están cerrando filas. ¿Se están cerrando filas para qué? Para lo que le llaman ellos incendiar la pradera. Incendiar la pradera, ¿qué cosa quiere decir? Inducir a las personas que de repente quieren marchar en forma pacífica, pero lo hacen en forma violenta. No es coincidencia que en los departamentos primero se haya atacado las comisarías, se haya incendiado comisarías, después Ministerio Público, después Poder Judicial, y para que no lleguen refuerzos, los aeropuertos. No es coincidencia. Acá hay una situación concertada de alguien que dirige la masa, y la masa se está dejando, digamos, llevar para poder hacer estas marchas violentas, ¿no? Que es lo que no queremos, que es lo que no queremos. Estas marchas violentas solamente producen, digamos, el caos, la zozobra a crear, y eso tendremos que investigarlo porque tenemos que identificar a todas estas personas que están induciendo a esta situación. Y no es que sean terruqueos, sino que son subversivos. Son subversivos que están, digamos, tratando de crear azonadas. Mire lo que va a pasar el 4 de enero. Ya se están poniendo de acuerdo toda la macroregión sur. Y eso no es coincidencia. Eso es una situación que viene del extranjero, del Foro de Sao Paulo y también internamente. Quieren poner sobre la pared, arrinconar a la pared al gobierno. Y esto hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Identificar a los cabecillas. Eso quiero preguntarle, porque ya hemos pasado al tema técnico. Le agradezco por esa explicación a la gente que está comentando que seguramente va a llamar en el programa, para pasar a un caso en particular. El abogado del expresidente Pedro Castillo, Wilfredo Robles, sabemos de que ha sido condenado 11 años y la información de DIRCOT es que sería el camarada Aldo. ¿Qué información se maneja de esta persona que continúa ejerciendo su función de abogado? O sea, ¿es un peligro para la sociedad o no? Mire, acá tenemos que ver una situación clara. Ya los medios de comunicación, los periódicos han informado respecto a que existe un atestado, el atestado 169, formulado por el Dental Circle, la DIRCOT, del año 92, donde se les consigna y se le identifica a Wilfredo Arturo Robles Rivero como el camarada Aldo. ¿Qué cosa hacía cuando el camarada Aldo tenía 22 años? Sendero tiene 4 formas de lucha para llegar al poder. Tiene los aniquilamientos selectivos, los sabotajes, el combate guerrillero y la agitación y propaganda. Estas 4 formas de lucha se convierten, antes de la caída de Ismael, en una quinta, que eran los paros armados. ¿Qué hacía Wilfredo Arturo Robles en su momento? Dentro, por ejemplo, en la carretera central. Mandaba volantes a los trabajadores, a las empresas, a los sindicatos, para que acaten el paro armado. Él es un especialista en esta situación, con otras 2 personas que cayeron en esa oportunidad. Y por eso que él estuvo en cárcel más de 10 años. Entonces, él obedecía consignas de la organización terrorista Sendero Luminoso, que ahora técnicamente diga que es prisión preventiva. No, un terrorista siempre va a ser un terrorista. Y si no quiere ser terrorista y no quiere que lo pone como terrorista, pues que pida perdón al pueblo peruano por lo que hizo. Que pida perdón públicamente, que reniegue de Abimael Guzmán, que reniegue del Moadef, que reniegue de Sendero Luminoso. Ellos se han insertado ahora el tejido social. Y eso es lo preocupante, ¿no? Que sea ahora un abogado de un expresidente de la República. Eso quiero conocer. ¿Cuál es la verdadera reivindicación de una persona que ha estado presa por el delito de terrorismo? Entiendo que en Países Bajos él hace todo un tratamiento psicológico, incluso son personas identificadas por la policía por siempre, o sea, son personas que ya son un punto rojo por toda su vida. ¿Qué pasa aquí en nuestro país con esas personas? Qué bueno que toquemos este tema. Existe en el Perú una política nacional de lucha contra el terrorismo. Yo le pregunto a usted, ¿quién la conoce? ¿Quién la conoce? Muy pocos. ¿Quién es esa política nacional de lucha contra el terrorismo? Parece que en el Colegio de Abogados, ¿Sabe el Ministerio de Educación? ¿Sabe el Ministerio de Educación qué debe hacer sobre esa política nacional? Y lo que usted dice es indispensable. Nosotros capturamos a Abimael Guzmán el año 92, pero ganamos la guerra militar, el aspecto militar, pero no el aspecto ideológico. Y eso es lo que nos falta.
porque el aspecto ideológico es importante. La presencia de los partidos políticos en las universidades, que salgan a dar charlas, que indiquen a los jóvenes, como usted empezó ¿cómo se llama?, el inicio del programa, que indiquen a los jóvenes qué pasó con el terrorismo. No que le enseñen a votar por este, no, sino que le digan qué sucedió en los años 80 y 90 y qué consecuencias trajo el terrorismo para el pueblo peruano. Eso es muy, muy importante. Una persona se puede reivindicar, claro, por supuesto que se puede reivindicar, pero a la ideología le queda. Mire usted lo que dijo a la hora que este abogado se despidió o se paró y se retiró del set, que era una dictadura de la presidenta Dina Ercila, ¿no? Y una dictadura. ¿Qué nos hace pensar eso? Él está pensando de la misma manera, ¿no? Hay que analizar su forma de decir las cosas. Entonces yo creo que esto, yo te pondría 4 ojos en este abogado porque está representando al expresidente Castillo, y recordemos que el presidente Castillo fue apoyado también en su momento para la huelga magisterial por el CONARE, y el CONARE es la creación de Abimael Guzmán. Eso es lo que se teme, y como le digo, yo creo que los órganos de inteligencia tienen que hablar. Y ahora hay otro riesgo que se corre, que cuando Abimael Guzmán estaba en la cárcel, ¿quiénes sacaban información a través de las correas de transmisión? Los abogados, todos sus abogados. Entonces hay que tener presente de que esta situación se puede dar, porque una correa de transmisión es fácil, ¿no? Sacar todo lo que está haciendo Pedro Castillo, lo que planea hacer para darle instrucciones a las bases, qué sé yo, para seguir incendiando la pradera. Eso es lo peligroso, ¿no? Hay que tomar medidas exactas a nivel de Estado, a nivel de sociedad peruana para controlar, para saber dónde están los terroristas. Y esto no es solamente, no es terruquear, sino es solamente que el Perú, la democracia, cree los mecanismos necesarios para defenderse. Tenemos que defendernos nosotros. Ahora, con esta situación que va a ocurrir el 3, el 4, que van a incendiar la pradera en el sur, hay que tomar las medidas, hay que actuar con la Constitución y con la ley en la mano. Hay que darle la fortaleza a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional, no debilitarlos, no debilitarlos. Muchos organismos de derechos humanos ya quieren hacer leña de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ellos tienen sus leyes específicas para el uso progresivo de la fuerza, y así han actuado. Y esa es la forma que tienen que actuar, sin excesos. Pero si ha habido excesos, que se investiguen pues. Pero no podemos bajar la guardia como democracia, porque si no, perdemos el país. Ahora, por favor, quiero hacerle una pregunta. Durante mucho tiempo se utilizó el calificativo de se está terruqueando el expresidente Pedro Castillo, y cuando la gente hablaba para sindicarlo aquí con las llamadas, éramos muy tajantes porque no hay una investigación en contra del expresidente. Por eso no se puede hablar ni relacionar su nombre. Pero ahora, con lo que viene ocurriendo y con la defensa legal, nos genera suspicacia. ¿Qué información se maneja sobre eso? Nos genera suspicacias, y son suspicacias que toda la sociedad peruana quiere saber qué es lo que sucede. No se trata de terruquear, se trata de que el CONARE-SUTEC apoyó a Pedro Castillo en la huelga magisterial del 2017. Se trata de que Pedro Castillo concurrió a Bolivia, invitado por el Sendero Luminoso igual Movadet, a dar una conferencia ya. ¿Y quién organizó esa conferencia? En IP News, hasta ahora me acuerdo el nombre de un canal digital. Un excarcelado de Sendero Luminoso. ¿Quién tuvo la consigna de, cuando ingresara al gobierno, formalizar al FENATEP? Iber Maraví. Entonces son muchas coincidencias que de una u otra forma pues nos hacen pensar pues de que detrás de esta situación, ahora el abogado, ¿cómo se llama?, que ha sido investigado por terrorismo y ha cumplido carcelería más de 10 años, es su abogado también. Entonces eso hay que sacar conclusiones de esta situación. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo, no? Y eso los peruanos queremos saber. Y no se trata de terruquear, sino que se trata es la realidad, son los hechos. Son los hechos que se presentan. Muy bien. Muchas gracias al general José Baella, exdirector de la DIRCOTE, por esta información y sobre todo por regresar a la memoria los hechos que han marcado a nuestro país.